Ver la gloria de Cristo es lo que tiende a asegurar el corazón de la verdad del Evangelio. Por Jonathan Edwards. Verano-otoño de 1729. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas ingeniosamente inventadas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Segunda de Pedro 1:16. El apóstol había estado exhortando a los cristianos que escribió a un gran cuidado y diligencia de vivir una vida santa y aumento en gracia a fin de obtener certeza, y los anima a que si hacen eso, les será ministrada abundantemente una entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aunque Él les había dicho con frecuencia las mismas cosas antes, sin embargo, les dice que no se descuidará de recordarles estas cosas, aunque las sepan y estén confirmados en la verdad presente, de que el reino del Señor Jesucristo vendría, y que tal vida santa como de la que había hablado era el camino para entrar en él. Eso es lo que parece que el apóstol llama aquí la verdad presente, porque había algunos herejes de los que habla en los capítulos 2 y 3 que la negaban y se oponían. Ellos negaban al Señor que los compró, y negaban que Cristo vendría alguna vez en su reino, como en el comienzo del tercer capítulo. Ellos eran burladores que decían: ¿dónde está la promesa de su venida? Y también negaban esa vida santa, al menos por sus prácticas, llevando una vida muy disoluta, como el apóstol muy particularmente lo describe en el segundo capítulo. Por tanto, el apóstol dice que él no dejará de recordarles y confirmarles en la verdad presente, que ahora eran afrentados por estos herejes, porque él esperaba, dentro de poco, quitarse su tabernáculo terrenal, como Cristo le había mostrado, y no solo eso, sino que él se empeñaría para que ellos tengan estas cosas siempre en memoria después de su fallecimiento. Él se empeñaría para que ellos pudiesen tener medios de confirmación en las grandes verdades que estos herejes impugnaban más tarde, pues él dice que no hemos seguido fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Esos infieles y apóstatas de los que el apóstol habla divulgaban que lo que los apóstoles predicaban y enseñaban tan diligentemente eran sólo fábulas ingeniosamente inventadas por Jesús, su maestro, para establecerse como el cabeza de una secta y obtener nombre en el mundo, y que sus discípulos eran tales necios como para creerle y seguir las fábulas que había ingeniosamente inventado. El apóstol aquí se refiere a la transfiguración de Cristo. Cuando Cristo fue transfigurado, solo estaban Pedro, Santiago y Juan, que subieron al monte y fueron admitidos para ver esa visión gloriosa. Es evidente que esto es a lo que el apóstol se refiere por los dos versos siguientes. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: «Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia». Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Pedro se conmovió mucho por esa visión que tuvo de la gloria de Cristo en su transfiguración en ese momento. Él estaba tan deleitado con eso, era tan agradable estar en el monte contemplando semejante gloria, que tuvo la idea de quedarse ahí y pasar el resto de sus días ahí. Mateo 17:4. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús: «Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí». Él fue sobremanera transportado con la visión, y lo que entonces vio de la gloria y majestad de Cristo, le convenció y aseguró plenamente de que Cristo era el Hijo de Dios. Fue tal que removió toda duda, vio tal gloria divina, fue tan admirablemente excelente y tenía una apariencia tan resplandecente y evidente de divinidad, que le aseguró perfectamente que él era lo que profesaba ser. Fue satisfecho y suficientemente convencido de que su evangelio no era ninguna fábula ingeniosamente inventada. Doctrina:
que ver la gloria de Cristo es lo que tiende a asegurar el corazón de la verdad del Evangelio. Si el apóstol Pedro estaba seguro de la gloria externa, una visión o una sensación viva del corazón de la gloria espiritual de Cristo acompañaba la visión de Pedro de la gloria visible de Cristo en su transfiguración. Había esa inefable belleza, majestad y resplandor en su rostro que transmitía, y naturalmente representaban las excelencias de su mente, su santidad, su mansedumbre celestial y gracia, y amor y esa majestad que expresaba su unión con la deidad, y excitó en la mente de Pedro y de los otros dos que estaban con él una gran sensación de esas excelencias divinas. Pedro habla de sí como alguien que no podía ser engañado en lo que creía y enseñaba, porque era un testigo ocular de la verdad, por ser un testigo ocular de la majestad de Cristo en su transfiguración. Lo que creía y enseñaba era esto, que Cristo era el Hijo de Dios, y para confirmarlo, dice que era un testigo ocular. Él ve divinidad en él, ve que él era divino porque fue admitido a ver su gloria divina, pero él no podría ser un testigo de esto por ver su transfiguración de otra forma, sino porque su gloria y majestad externa exhibían su gloria espiritual y le daba una idea de ella. Pero si el apóstol se refería solo a la visión externa que tuvo de Cristo, si eso tenía una tendencia a convencerlo de la verdad del Evangelio y era un buen fundamento de tal creencia, entonces, mucho más, un descubrimiento de la gloria espiritual de Cristo es un buen fundamento de convicción de que Cristo es el Hijo de Dios y que el Evangelio es divino y verdadero, según este apóstol. Verso 19. Sin duda, hay una gloria y excelencia admirable de Cristo manifestada en el Evangelio, y que si la hay, sin duda puede ser vista, y cuando la ven, ¿por qué no puede serles una evidencia segura a los hombres de su autoridad y verdad divina, tanto y mucho más que el que Pedro haya visto la gloria de Cristo en su transfiguración? Pedro, cuando vio esto, su mente fue fuertemente llevada a creer y estaba seguro de que Cristo era una persona divina y santa, sin sentarse a razonar al respecto. Él estaba convencido y seguro inmediatamente, irresistiblemente, y como si fuera intuitivamente. Aquí primero indagaremos qué gloria de Cristo es la que es vista. Segundo, qué se entiende por ver esa gloria. Tercero, cómo verla tiende a convencer y asegurar el corazón de la verdad del Evangelio. Primero, ¿qué es esa gloria de Cristo que es vista? Primera respuesta, la gloria de su persona, especialmente como una persona divina o como es Dios o el Hijo eterno de Dios. Su gloria como en Él mismo absolutamente, una persona de majestad, sabiduría, santidad y bondad perfecta y divina. De modo que ver la gloria de Dios y la gloria de Cristo son prácticamente lo mismo. Es ver la hermosura y gloria de las perfecciones divinas y ver que pertenecen a Cristo. Ver por sus actos y por su palabra que de hecho era estas perfecciones divinas. Cristo, en su persona, aparece a algunos muy excelente y más gloriosamente hermoso que los hijos de los hombres, y distinguido entre 10,000. Salmo 45:2 y Cantares 5:10. Ellos ven que es excelente, porque ven que es santo, y ven que aparece lo más excelente y glorioso, porque aparece lleno de gracia y de amor admirable. Su santidad y su amor aparecen más gloriosos porque están en una persona que es de tal grandeza, de tales poderes y sabiduría y majestad excelente. Segunda respuesta, su gloria como Salvador, o lo que es lo mismo, la gloria del Evangelio que consiste en la excelencia de la salvación de Jesús.
la gloria del diseño del Evangelio, la glorificación de la gracia y la salvación de Dios de pobres almas pecaminosas perdidas, y la gloria del camino de lograr eso y los medios usados para la sabiduría, la adecuación y suficiencia del camino, la gloria de la justicia de Cristo, la gloria del amor de Cristo al morir por pecadores, la dignidad de esta gran obra de redención de tal ser como Dios. Segunda indagación: ¿qué se entiende por ver esta gloria? Negativamente, por ver la gloria de Cristo, no se entiende aquí tener fuertes impresiones hechas en la imaginación como si uno viera una gloria visible. No es tener como si fuera que uno ve una luz y resplandor externo. Cuando hay un descubrimiento espiritual, resplandeciente de la gloria de Cristo, que conmueve en gran manera el corazón, puede tener también un efecto en la imaginación, de una gloria externa y visible, mientras estamos aquí en este estado. Están tan unidos que una tiene influencia fuerte sobre la otra. Una fuerte impresión hecha en las afecciones influye más o menos la imaginación. Pero una verdadera visión de la gloria y excelencia de Cristo no consiste en eso. Pero primero, a menudo, ver la gloria de Cristo es tener un sentido del corazón de su excelencia divina. De su excelencia divina. La sede del descubrimiento no está en la imaginación, sino en el juicio del entendimiento y sentido del corazón. Es difícil en este caso distinguir entre el entendimiento y la voluntad. Ambas facultades están involucradas en el sentido que el alma tiene de la excelencia y hermosura de una cosa. Hombres que no tienen verdadera visión de la gloria de Cristo pueden tener una noción de la misma perteneciente a Cristo. Así ellos pueden tener un conocimiento racional de que Cristo es santo y de Él ser gracioso, pero no tienen un sentido de la excelencia y hermosura de su santidad y gracia. No están sensibles de ninguna gloria dulce y divina en estos atributos. Este sentido de la mente es a veces comparado a ver y a veces a saborear. 1 de Pedro 2:3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Una persona puede tener el mismo conocimiento racional de las perfecciones de Cristo y las propiedades del Evangelio y no tener ningún sentido de ninguna excelencia en ellas. Y sin embargo, en otro momento, puede tener un gran sentido de su excelencia dada a él, puesto que una persona puede tener muchas comprensiones diferentes en diferentes momentos a respecto de la dulzura y excelencia de tipo que puede aparecer molesto en algún momento y delicioso en otro. Segundo, al sentido de la mente de la excelencia de estas cosas, le acompaña unas ideas más claras y vivas de ellas. El alma verdaderamente iluminada tiene un sentido más vivo de la santidad de Dios y de la grandeza de Dios, y de la misericordia admirable de Jesús y del amor de Cristo en redimirlo. Antes, estas cosas parecían oscuras y borrosas, no como realidades, pero las ideas vienen con vivacidad e impresión en la mente. Un hombre natural contempla cosas espirituales como un hombre contempla las cosas sobre la faz de la tierra en la noche, cuando aparecen opacas y oscuras y no aparecen en su propia belleza. Pero la mente espiritualmente iluminada las contempla como una persona que mira las cosas después de que el día haya amanecido y la luz del sol es arrojada sobre ellas que las hace aparecer claras y vivas. Tercero, tal sentido de Cristo tiende a asegurar el corazón de la verdad del Evangelio. Pueden darse estas tres razones. Primero, tal visión de la gloria de Cristo
remueve los prejuicios del alma contra el Evangelio. El corazón está naturalmente en gran manera prejuiciado contra el Evangelio. No está dispuesto a creer la verdad de él. El corazón está tan corrompido y tiene tal enemistad contra cada cosa que es santa y divina, que las verdades del Evangelio no le convienen. La cosa principal que impide que las almas realmente crean en la verdad del Evangelio es que no ven excelencia, no ven gloria en él. Cuando se les dice a las personas que Jesucristo, que fue crucificado, es el Hijo de Dios, es una persona divina, la razón por la que los hombres no lo comprenden es porque no ven excelencia en él. No saben cómo creer que una persona de la que oyen y leen, que tenga alguna excelencia y hermosura, sea el Hijo de Dios, y una persona tan grande como dicen, de este prejuicio. Pero cuando las personas llegan a ver la excelencia de Cristo, esto quita estos prejuicios. El aparecer excelente y hermoso a ellos remueve y mortifica la enemistad contra él, pues implica una contradicción decir que un hombre ve la excelencia y hermosura de una cosa y sin embargo al mismo tiempo la odia. Pero si ve la hermosura de Cristo, el corazón debe necesariamente inclinarse a él dispuesto de esa manera, y el corazón es hecho estar dispuesto ahora a creer la verdad del Evangelio. La enemistad, al ser removida y habiendo una disposición continua al Evangelio, el corazón ahora está abierto a la fuerza de argumentos. Muchos hombres malvados oyen argumentos de vez en cuando suficientes para convencerlos, si no tuvieran prejuicios, pero permaneciendo prejuicios, trae los argumentos que quieras hacer nunca tan sabiamente. Ellos nunca serán plenamente convencidos. Sí, aunque puedan haber estudiado el tema, puedan arguir muy sustancialmente ellos mismos sobre eso, aún así, sus propios argumentos no los convencerán realmente, pues aún permanece que no ven ningún tipo de hermosura o belleza en Cristo. Y el Evangelio es una cosa opaca, sosa, insípida para ellos. No ven gloria ni dulzura o armonía en él, de manera que aparezca como una cosa divina. Y porque no hay excelencia en él, por eso el hombre es apto a poner reparos y a escuchar objeciones contra él. Son aptos a cada ocasión a ponerlo en cuestión. Pequeñas objeciones les aparecerán grandes, porque tienen prejuicios en ese lado. Pero cuando llegan a ver la excelencia de Cristo y el Evangelio que santifica la razón de un hombre, la razón que antes era carnal y ahora es espiritual, ahora el alma está preparada para darle a los argumentos a favor de la verdad del Evangelio su debido y justo peso. Está dispuesta a arguir a favor del ser de Dios y a favor de la verdad del Evangelio, y que le vienen con su fuerza apropiada, una visión de Cristo con él, una visión de una gloria autoevidente. Segundo, la gloria y excelencia divina, cuando es vista, se evidencia a sí misma como gloria divina misma, es decir, lleva consigo una diferente apariencia de todas las otras glorias. La gloria divina es tal que cada vez que es claramente vista, claramente será vista como lo que es. No hay nada que lleve consigo una evidencia más fuerte de sí que esta. Se revela a sí misma. Existe esa superioridad en ella por encima de otra excelencia, que si fuese claramente vista, no habrá ninguna duda de si es divina o una gloria de criatura, o si es una gloria verdadera o falsa. Es una cosa inimitable. Cualquier cosa puede ser imitada mejor que la gloria peculiar de Dios. No hay nada que sea tan peculiar como eso. Hay tal santidad, tal majestad, tal sabiduría divina, tal amor y gracia admirablemente excelente, que no pertenece a nadie más sino a Dios. Por tanto,
Cuando estas cosas son vistas en Jesucristo, asegura el corazón de que Él es una persona divina. Y cuando estas cosas aparecen en el Evangelio, por ellas se muestra así como una emanación divina, que es la palabra de Dios, y luego es la mente de Dios que está ahí revelada, y la obra de Dios que está ahí declarada. Dios cuando habla, habla como un Dios, y cuando actúa, actúa como un Dios, y como ningún otro. Habiendo tal unión y conjunción de todas las excelencias en Cristo y el Evangelio por las que reflejan luz y gloria, una a la otra, majestad y sabiduría unidas, con tal suma gracia y amor, y tal santidad con todo, estas cosas no pueden encontrarse en un impostor, ni pueden haber estos aspectos y evidencias en palabra u obras en un impostor. El Evangelio tiene tal gloria en sí, tales estampas y características evidentes de majestad, santidad, gracia, sabiduría divina en sí, que lo distinguen suficientemente. Tienen tanto de la imagen de Dios en ellas, que convencen el corazón sin racionalización. El alma ve y como si fuera, siente el poder y gracia de Dios en su palabra. La divinidad del Evangelio puede ser sentida en el corazón. Existe tal sabiduría en el Evangelio, tal gran diseño es propuesto en él, hay tal adecuación, tal armonía maravillosa y argumento y consentimiento de las partes, tal capacidad para satisfacer todos los fines buenos que pueden ser propuestos, tal gran tendencia a promover y fomentar la gloria de Dios que satisface el alma, que no puede ser un invento de los hombres. Espiritualmente entiende que el Evangelio puede solo, por verlo, estar tan cierto de que no es obra humana como alguien que está bien familiarizado con la humanidad y sus obras, que al ver el sol puede estar cierto de que no es obra humana. Las obras de Dios reveladas en el Evangelio, relacionadas con nuestra redención por Jesucristo, llevan consigo tal evidencia de divinidad en ellas, que una persona espiritualmente iluminada puede fundadamente ser satisfecho de que son las obras de Dios, que es su invento, y que es Dios quien habla en el Evangelio. Como un hombre al ver las acciones de un hombre y oírlo hablar, puede estar convencido de que son las acciones de una criatura racional, y con lo que se familiariza. Hay un poder e influencia inefable que una visión de la gloria de Cristo como Salvador tiene para constreñir el corazón a abrazar el Evangelio como verdadero. Tercero, y por último, la verdad del Evangelio en gran parte consiste en la gloria y excelencia de Cristo como Salvador, que es lo que el Evangelio declara y nos persuadiría a creer que Cristo es un Salvador excelente, que el camino de su salvación es glorioso. La gloria de Cristo como Salvador consiste en la suficiencia de su justicia, la excelencia de su salvación, lo adecuado e idóneo que es su redención para satisfacer los fines de promover la gloria de la gracia de Dios y decepcionar a Satanás y promover la felicidad de hombres caídos miserables, la idoneidad del remedio proveído a nuestras necesidades, y estas son las verdades principales del Evangelio. Estas son las cosas principales que son insistidas que debemos creer. Por tanto, cuando esta gloria es vista, las personas son testigos oculares de la verdad del Evangelio, pues ven la suficiencia de su justicia, la excelencia e idoneidad de su camino de salvación, la gloria de los fines propuestos y la adaptabilidad de los medios para obtener ese fin para satisfacer todos los propósitos que son las cosas de las que el Evangelio nos persuadiría. Los que son espirituales
pueden, por tanto, decir como los samaritanos, Juan 4:42, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Aplicación. Todos los tipos de hombres pueden creer salvíficamente en el Evangelio. Primero, ciertamente podemos tomar nota del cuidado que Dios ha tenido de que el cristiano más simple no le falte evidencia de la verdad del Evangelio. No solo hombres de gran conocimiento y fuerte razón pueden obtener evidencia de su verdad, pero personas de capacidades y ventajas simples y corrientes pueden ver la gloria de Jesucristo, y así pueden ser como el apóstol Pedro, testigos oculares. El conocimiento de la verdad del Evangelio no es una cosa lejos del alcance y más allá de las capacidades de cualquiera. No está en el cielo para que digamos, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Ni está al otro lado del mar para que digamos, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga? Porque muy cerca de nosotros está la palabra, en nuestra boca y en nuestro corazón. El Evangelio lleva consigo su propia evidencia donde quiera que va. No hay necesidad de una serie larga y sutil de raciocinios a fin de llegar a una satisfacción racional en este punto del cual la mayor parte del mundo de la humanidad es incapaz. Dios dio el Evangelio para uso general, no fue dado solo para grandes hombres y hombres de educación docta. La mayor parte del mundo tienen almas tan preciosas puesto que tienen tanta necesidad de creer en el Evangelio, y Dios tuvo consideración de personas de todas las capacidades. Él envió a Cristo para predicar el Evangelio al pobre, y Cristo agradeció al Padre de que había escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se las había revelado a los niños. Ahora, ¿cómo esos niños llegaron a conocer la verdad del Evangelio? ¿Cómo esos pobres pescadores, que después fueron apóstoles, llegaron a tener sus corazones inmediatamente tan bien asegurados de que Cristo era una persona enviada de Dios, que era una persona divina, como para dejar todo y seguirlo? Ellos no eran hombres de conocimiento, ellos no podían razonar y disputar como los fariseos y doctores de la ley podían. Ellos no conseguían disputar así sobre la ley de Moisés, ni sobre las profecías. Sin embargo, esos niños creyeron en Cristo por buenos fundamentos. Tenían una convicción que estaba edificada sobre un buen fundamento. Tenían una convicción racional y actuaban muy comprensivamente. Ellos vieron la excelencia de Cristo y la excelencia de su doctrina. Pedro estaba seguro de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios vivo, Juan 6:69. Cristo aprueba su confianza estando bien fundada y le dice que carne y sangre no se lo había revelado a él, sino su Padre que está en el cielo. Es decir, por darle un sentido de la excelencia divina de Cristo y su Evangelio. Cosas grandes pueden ser descubiertas por hombres de conocimiento. Pueden decir cuál es la altura y magnitud de algunas de las estrellas, y decir cuál es el diámetro de la tierra. Pero la verdad del Evangelio es una cosa de la revelación de Dios. Él la revela por su Espíritu, y la revela a quien le place, a doctos e indoctos. Mateo 13:11. A vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. 1 Corintios 12:3. Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. La fe de los cristianos no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, con demostración del Espíritu y de poder. 1 Corintios 2, 4 y 5. Y en los tiempos de los apóstoles, no muchos sabios fueron llamados, sino que Dios se agradó en derramar menosprecio sobre los príncipes. Job 12, 21. Y avergonzar a los sabios y las cosas fuertes de este mundo, por las cosas débiles y necias de él. 1 Corintios 2, 27.
Hay una abundancia de disputas y diferencias de opinión entre hombres de conocimiento, y eso incluso sobre cosas fundamentales. Algunos son arrianos, y otros socinianos, y algunos arminianos, y algunos papistas, y algunos calvinistas. Y todos ellos argumentarán con gran sutilidad y aparente razón. Ahora, si conocer la verdad dependiese de conocimiento y una buena familiaridad con las controversias que hay en el mundo, cristianos iletrados no sabrían lo que hacer, pues no hay uno en 100 que pueda tener tiempo libre y oportunidad para estudiar a fondo las controversias y ver quién disputa mejor, y ser de tal o tal opinión meramente porque han crecido en eso, y porque los eruditos en sus países son de esa mentalidad. Eso no es sino un fundamento pobre sobre el cual un hombre edifica su fe para la salvación eterna de su alma. Por tanto, la sabiduría y bondad de Dios debe ser reconocida, de que ha proveído un fundamento mejor de fe, una base mejor para creer en todas las verdades fundamentales. Más cerca de eso, que los hombres iletrados son tan capaces como los hombres del mayor conocimiento y lectura. Y eso es un descubrimiento de la gloria de Jesucristo y el Evangelio a quien Dios quiera revelarlo, y que las personas que seriamente se interesan por el bien de sus almas pueden esperar obtener en una búsqueda diligente de eso en el camino que Dios ha designado. Hay algunos hombres que hacen que el crédito del Evangelio dependa de la historia y consideran necesario conocer la historia de la iglesia primitiva y de otras naciones que estaban involucradas en estos hechos de los que tenemos relatados en el Nuevo Testamento. Los papistas fingen antigüedad, tradición antigua a favor de la verdad de su iglesia, y dicen que las doctrinas que son contrarias a las de ellos son presuntuosas doctrinas novedosas, y algunos otros hacen que el crédito de sus doctrinas dependa prácticamente de la antigüedad, que suponen que está de su lado. Pero tenemos motivo para bendecir a Dios, que Él no ha hecho que la creencia de estas cosas, que son fundamentales, dependa sobre tal fundamento, y que un conocimiento particular de historia y antigüedad no es necesario, que no hay sino un hombre aquí y allí que es capaz de hacer un juicio bueno, pero que el Evangelio y sus doctrinas fundamentales llevan consigo su propia evidencia. Dios no esperaba, cuando promulgó el Evangelio en el mundo, que todos los hombres fuesen completos historiadores o estudiasen a fondo controversias, pues la constitución y ocupación del mundo no permitirá eso. No, pero que la mayoría de los hombres pudiesen obtener mucho más conocimiento que el que tienen y otros argumentos a favor de la verdad del Evangelio no deben ser ignorados, sino deben ser aprovechados diligentemente. Y los hombres deben ser sumamente culpados por entregarse tanto a una negligencia perezosa de conocimiento, y que ellos no se familiaricen más con las razones y argumentos que pueden ser dados a favor de la verdad de lo que profesan creer. Los hombres deben ser en gran manera culpados por no aprovechar sus razones de esta manera, pues el hacer esto puede ser sobremanera útil y medios de gracia, y por esto ellos estarían mucho más en el camino de ser iluminados salvíficamente por el Espíritu de Dios y de ver la gloria del Evangelio. Pero sin embargo, esto solo, sin estas iluminaciones, no será suficiente para convencer salvíficamente de la verdad del Evangelio. Segundo uso de autoexamen. Por esta doctrina puedes probarte si eres convertido. Si por esta doctrina puedes distinguir la fe verdadera de una creencia común del Evangelio o no, y también distinguir los descubrimientos de la gloria de Cristo de una iluminación común.
Primero, por esto puedes distinguir la fe verdadera de un asentimiento común de la verdad de la religión. Creer de verdad el Evangelio es lo que surge por un descubrimiento de la gloria y excelencia de cosas espirituales. Ver la excelencia de cosas del Evangelio convence el corazón de que son divinas y que son cosas reales. El sentido de la excelencia celestial de Cristo convence de que Él es capaz de salvar y que es fiel, y es esto que incentiva a poner la confianza en Él. ¿Qué podía ser lo que hizo la mujer que tenía el flujo de sangre? Mateo 9:21. Ella dijo dentro de sí que si tocase solamente su manto, será curada. Ella no dijo eso porque hubo visto a otros curados al tocar su manto. Habría sido relacionado si eso fuera todo el caso, pero ella tuvo tal sentido de excelencia que pensó que si ella llegase a tocar solamente el manto de tal persona divina, le curaría. Y Cristo le dice que su fe la había sanado. Y así el centurión, cuando vino a Cristo para que curase a su siervo, él tuvo tal sentido de la excelencia de Cristo que dijo que no era digno de que él entrase debajo de su tejado y que hablase la palabra solamente y su siervo sería curado. Y Cristo se admiró de él y les dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Somos enseñados en 2 Corintios 4, 3, 4 y 6 que si el Evangelio está escondido y no es verdaderamente creído, es por falta de luz de la gloria del glorioso Evangelio de Cristo, que es la imagen de Dios resplandeciendo en sus corazones, que les daría el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y esta es esa fe que es de la operación de Dios, es esa revelación de la verdad del Evangelio, que carne y sangre no dan, sino nuestro Padre que está en el cielo. Y en esto difiere en su surgimiento de un sentido de la gloria de Cristo, de un asentimiento común que las personas pueden dar de las Escrituras ser la palabra de Dios, por educación o por la mera fuerza de la razón no santificada. Los hombres, por lo que oyeron y leyeron, pueden ver la religión cristiana como la mejor, y pueden ver que los argumentos que son ofrecidos son muy plausibles, tales que no pueden responder, y sin embargo, no tener esta fe verdadera. Por tanto, indaga si crees que Cristo es el Hijo de Dios y que el Evangelio es verdadero por el sentido que tu corazón tiene de la excelencia de Cristo. Estás confiado de que era divino por la belleza y excelencia encantadora que has visto. Pues, ¿puedes recordar el momento en el que tuviste tal convicción? ¿O tal sentido te convence ahora de eso y te hace abrazarlo como verdadero? Pregúntate si estás confirmado y establecido en eso o no, de que el Evangelio es verdadero, que es realmente verdadero, que las Escrituras son la palabra de Dios y que Cristo vino al mundo para salvar pecadores. Y luego, pregúntate de nuevo, ¿qué te hace creer eso? ¿Es esa gloria y excelencia que ves en estas cosas? Puede haber diferencia en grados de persuasión que los creyentes tienen de la verdad del Evangelio, pero sin embargo, todos ellos están de acuerdo, de que están convencidos. Es una cosa real, y todos están de acuerdo en esto de nuevo, de la convicción surgiendo por un sentido de la excelencia de cosas espirituales. Algunos pueden estar más sensibles de un descubrimiento de la gloria de Dios, otros de la gloria de la persona de Cristo, otros del camino de salvación, otros de la obra de Dios para salvar, otros de la palabra de Dios para salvar. El Evangelio puede aparecer glorioso por cuenta de su santidad, a otros puede aparecer glorioso por cuenta del amor, pero todos ellos concuerdan de que están convencidos de la verdad. Segundo, por esto puedes distinguir descubrimientos verdaderos de la gloria y excelencia de cosas espirituales de iluminaciones comunes. Esos descubrimientos verdaderos convencen de la verdad del Evangelio, lo cual
no lo hacen iluminaciones comunes. Uno puede tener pensamientos conmovedores sobre el amor a muerte de Cristo y sobre la bondad de Dios a hombres pecadores, y puede conmoverse mucho cuando oyen predicar sobre estas cosas, y puede también tener pensamientos conmovedores sobre el cielo, etc. Sin embargo, no tener el corazón por estas cosas convencido de la verdad del Evangelio. Los descubrimientos son conmovedores, pero no convincentes. No ven la excelencia divina de estas cosas como para que de ahí sea satisfecho de que las Escrituras son la palabra de Dios, y así satisfacer el alma de que Cristo es excelente y suficiente, y que es capaz de salvar, y está preparado para recibir y darles la bienvenida acogida a los que vienen a Él. Por esto, por tanto, puedes distinguir tus descubrimientos. Si tus descubrimientos no tienen una influencia convincente, es una señal de que no son más que iluminaciones comunes. Esta regla nos la da el apóstol Juan para probarnos. 1 Juan 4:15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. El apóstol no habla de confesar por raciocinar tanto, sino de confesar por el Espíritu de Dios o los Espíritus confesando, como habla en el segundo verso del mismo capítulo. Tercer uso de exhortación. Esfuérzate para obtener esta evidencia de la verdad del Evangelio, poseer un descubrimiento de la gloria de Jesucristo y del camino de salvación en y mediante Él. Este tipo de convicción, como has oído, es la convicción en la fe verdadera. Por tanto, tú que buscas la conversión, esto es lo que debes buscar para que puedas ver esta excelencia. Si estás en una condición natural, ahora estás en tinieblas. Estás perteneciendo al reino de las tinieblas. El Dios de este mundo ciega tu mente. La Escritura es una letra muerta para ti. El sonido alegre no te es sino una música aburrida. En Cristo no consigues ver ninguna forma o hermosura o belleza por la que lo desees. ¿No ves por qué o por cuenta de qué ser salvo por Cristo, por su satisfacción y justicia, es una manera tan gloriosa de ser salvo? Por tanto, que sea lo que seriamente busques para que puedas ser sacado de estas tinieblas para la luz admirable, para que puedas ser testigo ocular de la majestad de Cristo, para que puedas ver la excelencia de Cristo como Salvador. Por cuenta de su santidad y la santidad de su camino de salvación, y por cuenta de la suficiencia y adecuación de Cristo como Salvador, y de la gracia y amor maravilloso de Dios, apareciendo en Cristo y en su redención. Y si Dios se agrada en abrir tus ojos para ver estas cosas, que te dará fe verdadera, no necesitarás ningún otro argumento para convencerte de la verdad del Evangelio. Esta es la mejor evidencia que puedes obtener de su verdad, y es por las siguientes consideraciones. Primero, es la más directa e inmediata. No es por una racionalización larga y dolorosa o deducción de una cosa por la otra. Es un tipo de evidencia intuitiva. Es ser un testigo ocular. No es como muchos informes que oímos y relatos que oímos de cosas extrañas en el mundo exterior, por lo que nosotros sustentamos que el relato es verdadero, porque podemos seguirlo hasta sus comienzos y decir cómo vino, que podemos trazarlo de paso a paso y hallar que eran hombres creíbles quienes lo reportaron, o que sustentamos que es verdadero porque lo oímos de varias maneras. Las personas que ven la gloria de Cristo no necesitan dar tal vuelta para que funcione. Los hombres pueden sostener la verdad del Evangelio con gran fuerza de razón, y así que no puede ser satisfecha por el cumplimiento de profecías y por la confirmación de las historias, incluso las que fueron escritas por enemigos de la religión cristiana por los judíos y por los paganos que odiaban y perseguían cristianos, y por su reconocimiento de los hechos relatados en el Evangelio,
y el reconocimiento de los judíos de ellos hasta este día. Podemos sostener por las imposibilidades de hombres falsear tal historia como la de Cristo en su tiempo y publicarla por el mundo sin ser por todos contradicha, y mucho más la imposibilidad de algunos hombres iletrados imponer tal falsedad sobre el imperio romano entero, como para hacer que todos la crean y hacer que arrojen sus ídolos y profesen el cristianismo, cuando el tiempo y lugar donde en que las hazañas se dice que fueron hechas estaba dentro del alcance que podían fácilmente detectar la falsedad, especialmente cuando los judíos fueron dispersos por todas partes entre ellos, quienes odiaban a muerte la religión cristiana, y entre quienes las hazañas que se decía que fueron hechas siempre estarían listos para contradecirlas, y muchas otras maneras pueden ser la materia incontestablemente sostenida. Pero esta es una manera mucho más directa. Sí, de esta manera tenemos evidencia de la verdad del Evangelio más directamente que la que podríamos por razonar a partir de los milagros de Cristo, si hubiéramos vivido en aquellos días y los hubiéramos visto. Segundo, puesto que esta evidencia es más directa, así es más segura que cualquiera. Es mucho más satisfactoria al alma. Cuando mucha gloria y excelencia de Cristo es vista, los cristianos están seguros de que Él es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, en tales momentos que tienen descubrimientos vivos de la majestad, santidad y gracia y sabiduría de Dios en el Evangelio, que el alma no necesita ninguna otra evidencia. La evidencia que un hombre natural puede tener por racionalización, después que haya hecho todo, no le convencerá tan a fondo como para disponerlo a libremente arriesgar todo por eso, de modo que lo disponga a vender todo por Cristo y a abandonar todos los placeres y ganancias mundanas, por los estímulos que el Evangelio da de felicidad en el otro mundo. El joven rico que vino arrodillándose a Cristo, diciendo: «Buen maestro, ¿qué debo hacer para ser salvo?», parece haber tenido esa opinión de él, de que él era un maestro venido de parte de Dios. Pero cuando Cristo le dijo que debía vender todo y dárselo a los pobres, y que tendría un tesoro en el cielo, él no creyó firmemente que Cristo hablaba la verdad, que amaba arriesgarlo. Esta última frase no fue originalmente escrita con todas las palabras. Tercero, esta creencia de la verdad del Evangelio es la más permanente, es la menos sujeta a ser sacudida por ataques que puedan ser hechos a ella. Si un hombre cree en el Evangelio solo por la educación y porque es la moda, su fe está construida sobre un fundamento de arena, tal que puede ser fácilmente sacudida por tentación. Él la cuestionará en cualquier momento que le convenga de que no es verdadera, cuando su conciencia le hiera por sus prácticas malvadas. Él estará listo para decir: ¿cómo sabré si hay tal cosa como el infierno? Y si un hombre cree solo porque ha oído o leído argumentos a favor de la verdad de la religión cristiana, que parecen muy razonables y plausibles, sin embargo, si se encuentra con otro que trae grandes objeciones y parece razonar muy sutilmente por el otro lado, eso puede revertir toda su confianza anterior. Pero si un hombre ve las apariencias claras y evidentes de gloria divina, las evidencias intrínsecas de divinidad en el Evangelio, sean las objeciones que puedan ser traídas contra la verdad de lo que cree, aunque sean objeciones que no sepa cómo responder, aún así, esto le sostendrá, que él ve esa excelencia en el Evangelio, que no puede ser nada sino aquello que es divino. Y aunque no pueda razonar y disputar a favor de la religión, tan bien como algunos otros pueden disputar contra ella, aún así, lo que ve establece su corazón. Tenemos una notable instancia de esto en el tiempo de Cristo. Había algunos que eran sus discípulos que tenían una creencia común de que Él era el Mesías por los milagros que realizaba, y no quisieron seguirlo cuando llegó a decirles que Él era el pan que descendió del cielo y que debían comer ese pan.
Juan 6:58, etc. Pero entonces Cristo se volvió a sus discípulos y les preguntó: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es el diablo? Cuarto, es sólo esta evidencia que traerá descanso al corazón en Cristo por salvación. Es sólo esto que tan plenamente convence que Cristo es en verdad el Salvador del mundo y que es suficiente para salvar, o atraer el corazón sobrecargado a Él por descanso. Es sólo esta convicción que dará alivio a una conciencia perturbada y angustiada, y lo hace rendirse a Él, y le dará al alma sombra bajo Cristo. Quinto, y por último, es la fe edificada sobre esta evidencia solamente que eficazmente dispondrá e inclinará el corazón a una vida santa. Es solamente tal fe que obra por amor a Dios y a Jesucristo y a nuestro prójimo, es ver la verdad y realidad de Cristo como Salvador y su excelencia y hermosura, que al mismo tiempo y consecuentemente el corazón deberá ser lleno, un amor a Cristo y a Dios de cuya imagen es, y por tanto debe disponerlo a buscar su cielo y gloria, y hacer que desee seriamente agradarle y hacer lo que es aceptable a Él. Y el alma, al ver la excelencia del Evangelio por cuenta de su santidad, debe hacer que el corazón ame la santidad, que se deleite en ella y elija los preceptos santos del Evangelio, y que viva conforme a ellos, viendo que la gloria de Cristo cambia el corazón en la misma imagen, de una nueva naturaleza, y así hace al hombre ser una nueva vida. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Solo mencionar orientaciones. Primero, sé diligente en tener un entendimiento nocional del Evangelio y crecer en él. No pares en tu progreso. Pasa mucho leyendo la palabra de Dios. Segundo, vela porque vivas puro de las contaminaciones de codicia. Niégate en todo momento esas. Frase incompleta. Tercero, no permitas que tus pensamientos y la preocupación de tu mente sea tomada mucho sobre los cuidados del mundo. Evita involucrarte en una multiplicidad de asuntos para ese fin. Cuarto, quédate mucho con Dios. Ve a Él, cuyo don es esta visión de gloria de Cristo. Asegúrate de levantar manos santas sin ira. Aquí falta una palabra. Salvación que de esta manera constantemente y para siempre esperes por su luz e instrucciones.